Bueno, para, no, nunca he hecho una introducción, honestamente, entonces me es complicado y nunca lo he pensado, entonces, para empezar, llamémoslo así, no sé, con la tutoría previa al examen, supongo, de aquí hay una pregunta, la pregunta número 5, que lo que nos indica es que el valor de la constante real k, que hace que la función y igual e a la 8kx más 7x menos 35 sea solución de la ecuación diferencial 5y' más y es igual a 7x. Y aquí lo que nos preguntan es, bueno, ¿cuál es el valor que permite que todo esto, que suceda así? Entonces, lo que tenemos que buscar es inicialmente esto, bueno, es como los ejercicios que hicimos en las primeras tutorías. Entonces, digamos, primero voy a escribir que y, tenemos que y es igual a e a la 8kx más 7x menos 35. Y bueno, podemos ver que la ecuación diferencial que nos están indicando, que nos piden que sea, que y sea solución a esa, tiene un y'. Entonces vamos a calcularlo y vamos a tener que y' va a ser igual a 8k e a la 8kx más 7. Sí, ahí ya queda. Y ya con eso vamos a tener las dos ecuaciones. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sustituir en la ecuación diferencial. Entonces lo voy a poner con otro color. Vamos a tener que la ecuación diferencial es 5y' más y, perdón, 5y' más y es igual a 7x. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir. Entonces sustituyo. Y tenemos que 5 por y' sería 5 por 8 da 40. K e a la 8kx más 7 por 5, 35 más y, que y teníamos que es e8kx más 7x menos 35. Y todo eso tiene que ser igual a 7x. Aquí lo que podemos ver es, bueno, que ya hay términos que se van esos 35 y también tenemos que, bueno, este 7x, si lo pasamos al otro lado, se va a ir con este 7x. Entonces también los voy a tachar y nos va a quedar que la expresión es 40k e a la 8kx más e a la 8kx y todo esto es igual a 0, porque bueno, 7x menos 7x va a dar 0. Ya con eso podemos sacar a factor común el e a la 8kx y si lo mandamos a dividir, pues se convierte en 0. Entonces este, quedaría 40k más 1 es igual a 0. Y ya con eso, ya nada más despejamos la k y esto nos daría que k tiene un valor igual a menos 1 entre 40. Entonces, esa ya sería la respuesta y voy a poner un otro color y ya con eso se resolvería el ejercicio, bueno, la pregunta 5 del examen. Digamos, sí, ya con eso aquí estaría dando la respuesta de que k es igual a menos 1 sobre 40. Entonces, o sea, es el mismo procedimiento que en las primeras tutorías que vimos. Entonces, no sé si queda alguna pregunta. No, solo que sí tengo que retomar esos temas. Ah, ok, ok. Este,
sí. Es No, que entonces, las ujú. condiciones de frontera y condiciones iniciales y de frontera fue cuando me pegué. Entonces los primeros temas sí tengo que repasarlos más a Ah, ok, fondo porque sí me costaron un poco. ok. Si no, bueno, eso ya es una promoción de canal de YouTube, ahí las primeras tutorías de esos temas. Este, ok, Dina, pero sí, o sea, recomendaciones, o sea, hay muchas formas de resolverlas, pero creo que como la confiable es tipo en estas que solo hay que sustituir dos veces perfectamente. Se saca que es Y, se saca que es Y prima y luego es trabajo algebraico. Entonces, por ahí cualquier cosa, y puede ver las tutorías, si no, de ahí me pregunta. También un detalle muy importante es que en estos exámenes, como tienen bastante peso conceptual, sí hacen diferencia entre condiciones iniciales, que es cuando la variable dependiente es cero, y condiciones de frontera, que es cuando las variables dependientes no son cero. Entonces, digamos, voy para ver acá. Digamos, esta sería una condición inicial, pero esta sería una condición de frontera. Entonces, o sea, es importante como que lea bien el enunciado porque hay respuestas que pueden dar igual, pero lo que le están diciendo es cuál es la que tiene condiciones de frontera. A veces son detalles que uno omite, entonces son puntos que perderlos dolerían un poco porque, a ver, usted sabe hacerlo, el detalle es que no lo leyó bien. Entonces sí, sería bueno como tener eso, leer con calma y leer bien qué están preguntando. Entonces, ok, ya con la pregunta 9 tenemos que considerar la ecuación diferencial x entre y a la 5 menos uno entre x y a la 4 de x más ny de y es igual al cero. Y tiene un factor integrante de rxy es igual a menos 5x a la 5. Entonces la función ny está dada por, y bueno, aquí nos dan las opciones. Entonces lo voy a resolver acá. Entonces, digamos, lo primero que nos dan es esta ecuación diferencial, x y a la 5. Entonces tenemos que x y a la 5 menos 1 x y a la 4 de x más ny de y tiene que ser igual a cero. Bueno, ya nos indica que tiene factor integrante, entonces sabemos que de alguna manera no va a ser, bueno, que no es exacto, pero con el factor integrante, que se lo voy a colocar acá, ya debería ser una ecuación exacta. Entonces, lo que vamos a hacer es poner el menos 5x a la 5 en ambos términos. Entonces, digamos, menos 5x a la 5 por x entre y a la 5 menos 1 entre x a la 4 de x. Y aquí vamos a poner menos 5x a la 5 n de y. Otro. A ver, voy a moverlo un poco. N de y, perdón, n de y es igual a cero. Entonces aquí lo que vamos a hacer es simplificar, ¿verdad? O sea, sin simplificar todo eso podría resolver, pero obviamente quedaría mucho más cómodo si se simplifica. Aquí podemos ver que, bueno, y a la 5 se va con el y a la 5, este x se va a convertir en x cuadrado, entonces nos va a quedar como menos 5x cuadrado menos, entonces da más, el x va con el x, entonces, y queda una y más 5y, y esto por dx. Y esto sería, bueno, se mantendría igual, menos 5xy a la 5 n de y es igual a cero. Uy, que lo estoy haciendo muy a la orilla. ¿Y de dónde era? A ver, aquí era. Perfecto. Este,
ahora sí, por acá. Ok, entonces digamos, lo que nos piden es encontrar la función ny. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Sabemos que como es exacta, porque ya le aplicamos el factor integrante, vamos a tener este, que my va a ser igual a, bueno, aquí n no nos va a servir, pongámosle f de x, donde esto va a ser m y esto va a ser f. Aquí le voy a poner un más para distinguir que el menos es de la función. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar qué es my y qué es f de x. Entonces tenemos que my va a ser igual a 5 y f de x va a ser igual a... Y aquí es importante notar una cosa. Ny solo depende de y, entonces es una constante para f de x. O sea, para cuando se deriva en términos de x, como esto solo va a depender de y, va a quedar como una constante. Entonces, eso lo que va a producir es que nos dé que sea menos 5 y a la 5 n de y. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es igualar ambos lados y ya con eso nos va a dar el valor de n de y. Entonces tenemos que 5 va a ser igual a menos 5 y a la 5 n de y. Y pues pasamos todo esto a dividir y nos va a dar que, ya lo voy a poner como respuesta, que n de y va a ser igual a menos 1 entre y a la 5. Y ya con eso responderíamos el ejercicio número 9. Entonces, sí, digamos, sí, así se resuelve. Este, no sé si hay alguna pregunta o algo por el estilo. No, todo claro. Ah, ok, perfecto. Digamos, si lo ve, es como, o sea, estas preguntas han sido como el procedimiento que uno hace para resolver la ecuación, pero como a medias, por decirlo así. O sea, en vez de continuar y resolver toda la ecuación, es como aplicar lo que se sabe hacer, pero tal vez de una manera un poco más acortada. Entonces, digamos, mientras usted logre resolver este tipo las exactas y sepa para qué sirve el factor integrante, entonces ahí ya con eso, o sea, ya con eso podría entender bien ese tipo de preguntas. Más que todo porque, o sea, lo digo porque muchas veces pasa que, no sé, que cuando uno lo ve planteado diferente, como que se enclocha. Bueno, por lo menos yo me enclocho un poco, o sea, como que me quedo pegado. Entonces, no es como para, o sea, confía en lo que sabe hacer y comience a intentar por por las cosas que ya se sabe, por decirlo así. Este, mira, qué curioso, me acaba de llegar un mensaje. Buenas, la próxima semana debe de hacer repaso de contenido del primer parcial del curso. Yo haciéndola en esta, qué interesante. Este, Suele pasar. sí, bueno, este, ¿qué vieron la semana pasada? Voy por ponerle pausa a esto, pero, ya. Bueno, ya aquí, bueno, hola, ¿todo bien? Hola. Este, Sí. no es que, güey, es Ah, que ok. entró Josué. Llegó un compañero nuevo. Sí. Y yo ya le he dicho hola. Este, no, voy para explicarle un toque a José cómo estamos. Digamos, lo que estaba mostrando, luego fue que, bueno, después le explico la situación bien. Estaba mostrando unos ejercicios del examen, o sea, para que vean más bien cómo es que la cátedra hace las preguntas, para que todavía tienen esta semana y la otra para estudiar, entonces como para que le pongan atención a algunos detalles, por cuestiones de la misma cátedra me pidieron así como que no hiciera todo el examen, o sea que sí les podía mostrar uno que otro ejercicio, entonces me limité a hacer 3 hoy y 3 mañana. Y el resto del espacio va a ser para consultas que si traían o algún detalle.
Entonces, si quiere, digamos, cuando termine la pregunta 3 y si ninguno tiene alguna pregunta, podría hacer un repaso de estas, o sea, ya más como hablado para, sí, para que ahí, o sea, para que le quede como ya bien el análisis de cómo fue que lo hice. Pero voy a ir con la pregunta 3 cualquier cosa. La pregunta 3 es una de aplicaciones. Dice, se bombea cerveza con un contenido de 13% de alcohol por galón a un tanque que inicialmente contenía 800 galones de cerveza con 2% de alcohol. Bueno, y no se le, bueno, yo supuse que era que entraba a 5 galones por minuto, en tanto el líquido bien mezclado se extrae del tanque a razón de 9 galones por minuto. Una ecuación diferencial y condición inicial que permitan determinar, bueno, el flujo, la mezcla creo que era, en minutos sería, y aquí pues vienen 4 opciones. Entonces lo primero que podríamos hacer es, bueno, o sea, ya muy honestamente, este, lo voy a hacer completo, pero si se ponen a ver, digamos, la condición inicial, esta es 16, esta es 2, esta es 800 y esta es 1.6. No hay ninguna que sea igual. Si encontramos la condición inicial, ya podríamos ver cuál es la respuesta. Este tipo de cosas les puede servir un montón, por temas de tiempo. Entonces, a como hay preguntas que como esta pueden, que con solo ese detalle ya la saquen, y pueden haber otras que tal vez ocupen un poco más de tiempo. Entonces, aprovechen. Digamos, para encontrar la condición inicial o el Q en tiempo cero, lo que nos dice el enunciado es que hay inicialmente, contiene 800 galones, digamos, entonces tenemos una cantidad inicial de 800, ¿verdad? 800 galones y aquí lo multiplicamos por, aquí dice, con un contenido de 2% de alcohol, entonces 800 por 2%. Si tienen calculadora negra, la más nueva, pueden poner el por ciento, si no, di, pues es 0,002 creo, no 0,02. Entonces, pues va a ser igual a 800 por 0,02 y esto va a tener que dar 16 galones. Entonces, ya se resolvió el ejercicio porque no hay otra que diga 16 galones. Este, voy a revisar lo del 0,02. Creo que sí es así, pero voy a revisar. Ya continúo ¿cómo se llama? Sí, sí era así. Bueno, y ya el planteamiento del ejercicio más completo, primero lo que hacíamos era encontrar una proporción. O lo primero que indicamos es que va a haber una función que determinaba la proporción en el tiempo y que va a ser la concentración, que en este caso le voy a poner Q de T, entre el volumen que hay. Entonces hay que encontrar estas funciones. Entonces para encontrar V de T vamos a hacer una suma. Bueno, sí, es una suma resta. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es poner cuánto era el contenido que había inicialmente, que eran los 800 galones, más lo que está entrando, que lo que está entrando son 5 galones por minuto. Entonces vamos a poner 5T, menos lo que está saliendo, que era 9 galones por minuto. Entonces menos 9T. Y vamos a tener que el volumen que va a haber en el contenedor va a ser de 800 menos 4T. Si pueden, digamos, algo muy bueno de estos exámenes es que uno puede ir revisando e ir comprobando que si lo que va haciendo lo está haciendo bien. Por ejemplo, es 800 más 4 ya vimos que no. Entonces, pero sí vemos que estos tienen la misma forma. Entonces, es muy útil más que todo, tipo, cuando hay algún desarrollo algebraico que tal vez uno metió mal algún número en la calculadora, este, como que eso genera como un soporte, como un comodín, llamémoslo. Y bueno, ahora lo que hay que calcular es la razón de cambio de la concentración, que le voy a poner Q, del alcohol. Entonces lo que vamos a tener es que inicialmente habían, o sea, se estaban viendo,
un 13% de alcohol con 5 galones. Entonces tenemos que están entrando 5 galones con un 13% de alcohol, o 0,13. Eso es la entrada, eso es lo que está entrando, ¿verdad? Esto es lo que entra. Menos lo que va a salir, que van a ser los 9 galones, ¿verdad? Que nos habían indicado anteriormente, por la proporción que hay de alcohol en la mezcla. Entonces esto va a ser la salida. Entonces ya con estas dos ecuaciones, bueno, con estas tres, con esta y ya con esta podemos escribir la ecuación diferencial que nos dé ya el que nos dé o que nos describa el problema. Entonces voy para terminar de acomodar acá. Tenemos que Q' de T va a ser igual a 5 por 0,13, 0,65 menos 9 por, y yo voy a sustituir por CT entre 5 menos 4T. Y ya lo único que tenemos que hacer es reescribir la expresión. Entonces vamos a tener aquí como respuesta que Q' de T va a ser igual, bueno, voy a ver cómo es que lo tienen acá. Bueno, Q', que es lo mismo que dQ de T. Entonces, lo voy a escribir como yo lo ponen, solo para que mantener como el formato. Vamos a tener que dQ de T, aquí este menos lo vamos a pasar a sumar. Entonces, más 9 entre 5 menos 4T, Q va a ser igual a 0,65. Y con una condición inicial de Q0 es igual a 16 galones. Y ya con eso tendríamos la respuesta. Voy para encerrarla. Y ya con eso acá. Entonces tenemos, bueno, y buscamos ya cuál respuesta se asemeja o es igual. Bueno, sí, cuál es igual, porque si es parecida, la verdad es que no, no serviría. Tendremos que de QDT más 9 entre, mira, no sé por qué le puse 5 ahí, era 800. Entre, aquí voy a borrar, y aquí también. Aquí era 800 y aquí eran 800. Entonces ya ahora sí. 800 menos 4T por Q es igual a 0,65 con Q en tiempo cero igual a 16 galones. Entonces ya con eso se resolvería el ejercicio de la pregunta número 3. Este, algo que vale la pena notar es este detalle de que ya con haber obtenido el Q inicial, ya se pudo haber deducido que la respuesta era A. O sea, ir por descarte también es una opción en estos exámenes, por decirlo así. Entonces, obviamente, lo ideal es que también encuentren esto como para corroborar de que todo está bien, pero por factores de tiempo, si nos ponemos a ver esta vale 2 puntos, vale creo que más que las anteriores, entonces sí, esta vale 1. Entonces, digamos ahí como el analizar bien lo que nos dan también simplifica bastante los temas. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con esta. No, todo bien. Ok, entonces voy a pausar un toque la grabación.